La parábola del hijo pródigo y la metamorfosis de Pablo. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con la conversión de Saulo, que Saulo era el nombre de Pablo, antes de que el Señor Yahawashi lo convirtiera. Entonces empezamos en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yahawashi, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí leemos cuando Yahawashi se le apareció a Pablo, se le apareció a Saulo en su camino a Damasco. Y como podemos ver, Saulo estaba aún amenazando a creyentes de Yahawashi, amenazando a la iglesia del Señor, y poniendo a muerte a hermanos. Incluso Saulo era testigo y acómplice de la muerte de Esteban, el profeta. Entonces era muy claro que Saulo era un enemigo de la iglesia, era un enemigo al Señor. Y es importante conocer su historia porque todos a un tiempo éramos enemigos del Señor. Y en este mensaje de las buenas noticias de Yahawashi, parte de la buena noticia es el arrepentimiento que el Señor ofrece al pecador. Hablamos del reino por venir, hablamos del juicio por venir, pero también un aspecto principal es el arrepentimiento y el metamorfosis de un pecador. Entonces quiero entrar un poco en la palabra metamorfosis. Metamorfosis tiene su origen en el griego antiguo. Está compuesta por dos partes: meta, que significa más allá o cambio, y morfosis, que se refiere a forma. Por lo tanto, la etimología de metamorfosis se traduce literalmente como cambio de forma o transformación. Y Pablo tuvo una gran transformación. Igual vamos a leer en la parábola del hijo pródigo cómo el Señor transformó a un hijo que a un tiempo se desvió del camino. Un hijo que se perdió. Alright, entonces continuamos en Hechos 9. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yahawashi, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿a qué se refiere Yahawashi? ¿Qué es un aguijón, right? Se está refiriendo a como una vara o espuela que se usaba antes para guiar a animales. Está comparando eso a su relación con Pablo, como el Señor, y no solamente Pablo, pero todos nosotros, como el Señor guía nuestros pasos.
You know, no hay libre albedrío en esta existencia. El Señor ya tiene propósitos predestinados para todos. Entonces, cuando Yahawashi le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, significa que es duro resistir la voluntad del Señor. Así que golpear contra el aguijón o resistir al aguijón simboliza dar resistencia al propósito divino que el Señor tenía para Saulo, lo que le resultaba en dolor y dificultad. ¿Ok? Entonces, Yahawashi en este momento vino a transformar a Pablo. Y también hacer a Pablo reconocer que su propósito desde el principio era servir al Señor. ¿Ok? Aquí hay perdón. Aquí Yahawashi eligió a un hombre imperfecto. Eligió a un hombre pecador. ¿Ok? A un hombre que hasta fue asesino de los siervos de Yahweh Bashem Yahawashi, man. Y esto es controversial. Porque ¿cómo es posible que el Señor va a enseñarle misericordia a un hombre que ha herido y matado a sus siervos? Pero esta es una buena historia para acordarnos a nosotros, o para ayudarnos a reconocer que nosotros no siempre vamos a entender lo que hace el Señor. Y nuestro juicio no siempre es el juicio del Señor. Y estoy hablando de una opinión de nosotros. Quizá mi opinión de Saulo, nomás dando un ejemplo. Quizás si yo estuviera vivo en esos tiempos, yo no quisiera perdonar a Saulo. Pero el Señor sí. Y quizá yo me hubiera ofendido con Saulo, pensando, pero ¿cómo es posible que él es ahora mi hermano si quizá él mató a un hermano mío? O quizá él fue responsable por el dolor de mis queridos, ¿verdad? Pero yo estuviera en error en ofenderme. Lo que yo tuviera que hacer es humillarme ante el Señor y aceptar que sus caminos son más altos. Y Yahawashi nos enseña de enseñarle amor al pecador que se arrepiente, no a despreciarlo. Igual que el Señor nos enseña a nosotros amor cuando nos arrepentimos de un error, en vez de despreciarnos totalmente, ¿verdad? So, nomás dando un ejemplo. Continuamos, verso 6. Yahawashi tenía un propósito para Pablo. Alright, y continuamos aquí, dice verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. So ellos no vieron a Yahawashi, ellos no vieron a nadie, solo escucharon la voz. Pero Pablo sí vio al Señor. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. So el Señor, el ver a Yahawashi en su gloria, en ver a esa aparición del Señor, Pablo quedó ciego. Y no solamente por ver a la gloria del Señor quedó ciego, pero este momento de estar ciego simboliza como Pablo antes estaba ciego a los propósitos del Señor. Porque Pablo creía estar haciendo la obra de Dios al matar a sus hermanos. Él estaba en su mente haciendo lo correcto, defendiendo a su Dios de una falsa doctrina que
Antes, Pablo creía que Yahawashi era una falsa doctrina. Alright, so vamos a leer más sobre la historia de Pablo. Verso 9. So entró a Damasco con la ayuda de de los hombres que lo acompañaron. Verso 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, para arrestarlos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí Yahawashi escuchó el comentario de Ananías y le dijo: Pablo es mi instrumento escogido. Entonces no importaba cómo se sentía Ananías acerca de Pablo en este momento. Ananías fue obediente al Señor y confió en el plan de Yahweh Bashem Yahawashi. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So, Pablo sufrió mucho por Yahawashi. Pablo tuvo en su vida la oportunidad de redimir sus malas acciones. Pablo pagó por sus pecados y fue muy fiel a Yahweh Bashem Yahawashi hasta la muerte. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Yahawashi, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí Ananías trató a Saulo como su hermano, a pesar de que Saulo era un asesino, a pesar de que era un enemigo de la iglesia. En obediencia a Yahawashi, Ananías puso sus opiniones a un lado y trató bien a su nuevo hermano. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces aquí cuando dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, esto me recuerda al metamorfosis de una serpiente. Como una serpiente cambia de piel. Una serpiente se sale de su piel vieja. Alright, y vive con una piel nueva. Pero eso se puede comparar aquí al proceso que el Señor tuvo con Pablo. Y Saulo era el nombre de él antes de que Yahawashi lo convirtiera. Pero desde que Yahawashi lo convirtió, lo conocemos como el apóstol Pablo. So el Señor le dio un nombre diferente. Alright, porque es un hombre diferente. Él se deshizo de su piel vieja, igual que una serpiente, y entró en una nueva identidad, una nueva vida. Alright, so él tuvo una
metamorfosis, un cambio. So, vamos a leer aquí hasta el verso 22. Verso 20. Enseguida predicaba a Yahawashi en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces empezó a predicar lo que completamente condenaba antes. Un completo cambio, un completo metamorfosis. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yahawashi era el ungido. So, Pablo era controversial. Su historia fue muy controversial. Y, hermanos, intenten visualizar este mensaje en tiempos modernos, en nuestros días. ¿Cómo te sentirías tú de aceptar como hermano a un pecador arrepentido? ¿Cómo reaccionarías si un día el Señor le quitara la maldad? Hay que decir a un falso profeta o a alguien que era un falso hermano, una persona que tiene una mala reputación. ¿Cómo reaccionaríamos a esa persona? ¿Obedeciéramos a Yahawashi, aceptándolos y tratándolos como un hermano? ¿O fuéramos guiados por nuestros sentimientos y nuestras opiniones y despreciaríamos a este hombre? Por eso digo que era controversial, porque no era una situación simple no era algo fácil. Alright. Pero esto enseña el poder de Yahawashi. Y como el Señor no elige a los perfectos, Él hace perfectos a los que elige. Alright. So, ahora entramos a la parábola de el hijo pródigo. Alright. So let me find it real quick. Selah, que no la había encontrado antes de empezar. Okay, let me see. One moment, hermanos. All right, Lucas 15 y 11. All right, cool. All right, y vamos a ir hasta el verso 32. Entonces, empezamos en Lucas 15 y 11. Parábola del hijo pródigo. También dijo, esto era Yahawashi contando parábolas. Las parábolas de Yahawashi son muy, muy llenas de sabiduría y nos dan muchas enseñanzas que podemos aplicar hoy en día. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. So, hermanos, este hombre aquí en esta parábola representa a Yahweh. Bahashem Yahawashi representa al Padre y su relación con su pueblo, el pueblo de Israel. Estos 2 hijos espiritualmente representan a 2 cosas. Primero, representan a la condición de un
hijo de Dios que se descarriló y se apartó y luego se arrepintió. Y el otro hijo representa a alguien que nunca se descarriló, alguien que continuó en obediencia, right? Y esto es similar a lo que pasó con nuestra nación, porque cuando Yahushua vino a la tierra hace 2000 años, él predicó en Jerusalén principalmente, predicó en esa tierra de Israel. Okay, él vino al reino sureño, okay, porque las tribus del norte ya no estaban en esa tierra. Por la mayor parte, las tribus del norte estaban en las Américas para este tiempo. Entonces, las tribus del norte representan o este hijo que se perdió representa a las tribus del norte, y el hijo que permaneció en obediencia representa a las tribus sureñas, que era Judá, Benjamín y Leví, que todavía vivían en esas tierras de Israel. Entonces continuamos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Representa a cómo fuimos a otras tierras y nos apartamos del Señor viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces aquí representa a cómo las tribus del norte perdieron la providencia que recibían del Señor, perdieron la bendición. Okay. Y no solo representa a las tribus norteñas, pero a todo israelita que se descarriló, todo israelita que se perdió, que se convirtió en un gentil, en un pagano, en una tierra extraña. Entonces aquí nos enseña cómo nos convertimos en empleados y en siervos de nuestros vecinos, de las naciones paganas. Right? So dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Right? So está en una condición miserable y pobre, tan extremo que él se quería alimentar de las algarrobas que comían los cerdos. Right? Pero ni eso podía comer. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Right? So empezó a realizar, empezó a reflexionar y se dio cuenta de su mala condición. Y un ejemplo, gente en el mundo no se da cuenta de la mala situación en la que viven. Están bajo una ilusión, una fantasía, y no se dan cuenta de la realidad de su situación, viviendo sin Yahweh Bashem Yahushai. Pero este hombre sí pudo reconocerlo, reconoció que estaba en una mala situación. Y similarmente a nosotros, reconocimos que estábamos en una mala situación, escuchamos la palabra de Yahushai y entendimos que debemos regresar a nuestro Dios. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto aquí, hermanos, muy importante. Esta es una joya en la parábola. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. So aquí regresó arrepentido, humillado, sufrió
pasó hambre y tuvo tiempo para reflexionar. Entonces, esto nos enseña que nosotros debemos regresar a nuestro Padre de la misma manera, con la misma actitud, sin esperanzas de preeminencia. Y no quieras regresar al Señor para que seas un rey, para que seas un príncipe, para que seas un Dios en la tierra, right? Que el Señor dice que somos dioses y los israelitas sí son príncipes, pero en nuestro estado débil ahorita somos pecadores, estamos sucios y lo mejor que podemos hacer es ser humildes y estar dispuestos a servir, ¿ok? Como aquí dice, como uno de tus jornaleros, uno de los siervos del padre de esa casa. Y esos siervos estaban, como dice el nombre siervo, estaban a servicio del padre y de los hijos. Estaban al servicio de la familia real. So, me acuerda a lo que David dijo. Un momento, hermanos. A lo que David dijo en un salmo. A ver, ¿dónde está? Salmo 84 y 10. Let's get that real quick. All right. Salmo 84 y 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. That's the spirit. Esto es exactamente lo que reconoció el hijo pródigo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. So David estaba dispuesto a simplemente ser el portero, creo que así se dice, el siervo que le abre la puerta a los que entran a la casa del Señor. Y este corazón que tenía David es exactamente el corazón que Yahweh Bashem Yahushai amaba. Y por eso lo escogió para ser un rey. Por su humilde corazón. Ok, y por muchos más aspectos, man, pero este precepto era perfecto. Alright, so, regresando a Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Man, y la escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, que los ángeles en el cielo se alegran, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, que somos profetas de Yahweh Bashem Yahushai, que somos siervos de Yahweh Bashem Yahushai, debemos adoptar la misma actitud que este padre tuvo. Nosotros que estamos anunciando al Señor y enseñando sobre Yahushai, debemos estar dispuestos a ser padre para los huérfanos, esposo para las viudas. Debemos estar dispuestos a hacer lo que necesitan. Y eso significa que estamos a servicio de la gente.
a servicio de nuestros hermanos. Sean pecadores, sean hermanos que son más débiles que tú, no importa. Si ellos quieren arrepentirse y servir al Señor, nosotros debemos recibirlos con brazos abiertos. Igual que el Señor nos recibe a nosotros así. El Señor no nos desprecia a nosotros. ¿Por qué vamos a despreciar a alguien que busca esa misma misericordia? Alright, so muy importante lo que podemos aprender de esta parábola. Verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y matar el becerro gordo era algo especial. No comíamos carne tan frecuentemente como ahora. Entonces matar al becerro gordo era para hacer un gran banquete, una gran cena. Esto era algo especial. Right? So, de esta misma manera debemos recibir a un hermano y tratarlo con paciencia y ayudarlo a crecer y nutrirlo como el Señor nos da nutrición a nosotros, guiarlo. Alright, dice, entonces se enojó este hermano, ¿verdad? Entonces se enojó y no quería entrar. So, estaba en sus sentimientos. Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. So, con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos, bendiciones. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Barakatam. Wa Aizariam. A todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Que el Señor los bendiga y los ayude. Hasta la próxima. Shalom.